vamos a iniciar a grabar, ¿ok? Entonces les decía, ¿con qué fin? Con que pueda subir esto al canal de YouTube y pues ustedes lo puedan ver, o sea, no solamente quien no estuvo aquí, sino ustedes para repasar y yo misma para ver si es que hubo algún error, siempre se los digo después. Entonces pregunta, ¿sí se ve? Es que siento como que no se ve el final del pizarrón, entonces les estaba preguntando si sí se veía o no el final del pizarrón. Creo que ahora sí se ve, ¿no? Sí se ve, perfecto. Es que en mi cámara como que se corta un cacho. Ok, bueno, ahora sí. Perfecto. Entonces, les estaba diciendo, quiero que ustedes lo prueben en 10 minutos y me dicten la prueba. ¿Vale? ¿De qué cosa? Del teorema de la versión débil de Fubini, o la primer parte del teorema de Fubini versión débil, que es si tienes una función, yo lo voy a hacer en dos variables y en una región de ahorita. Claramente después lo vamos a generalizar a n variables y por supuesto a una región que no sea rectangular, ¿sí? De hecho, ustedes lo van a generalizar y la prueba es muy similar. Entonces, venga, les decía, ¿qué queremos probar? Porque eso jamás se los perdonaría que no lo supieran. Que si tienes una función continua en tu región rectangular, por eso les dije, se las puse fácil para que ustedes lo hagan, forzosamente existe la integral doble sobre esa región. Y, ojo, antes de empezar a grabar les estaba yo diciendo, muchísimas gracias Lili por recordármelo, ya ves que a mí se me olvida todo. Que exista significa que es un número real, pero no solo eso. ¿Qué número real? Pues es ya sea el supremo de las sumas inferiores o bien el ínfimo, ¿sí? De las sumas superiores. ¿Sí están de acuerdo? Entonces el supremo de las sumas inferiores, ¿sí? O bien es el ínfimo, porque es lo mismo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O bien el límite de las sumas de Riemann, lo que vieron con el ayudante que no vieron conmigo, o bien el límite de las sumas de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0, ¿ok? Entonces, ínfimo de las sumas inferiores, igual al supremo, ínfimo de las sumas superiores, igual al supremo de las sumas inferiores, ¿ok? Entonces, prueba. La prueba es increíble que sea tan corta, pero es por todo el trabajo que ya llevamos, esas 19 horas, hoy es la clase 19, perdón, eso significa 38 horas, porque acuérdense que cada clase ha sido de 2 horas, pues ya es un gran bagaje. Entonces, ojo, prueba, demostración, ustedes la van a hacer bien rápido. Yo ya les había dicho, espero no se les olvide, que es suficiente comprobar qué cosa, que esta diferencia es muy pequeña. De hecho, eso no es nada nuevo, ya lo habíamos visto. La ventaja de trabajar con números reales y con todo se llama en realidad análisis real, o sea, normas, tamaños, geometría euclidiana, etcétera. La ventaja es que dos números son iguales, lo hemos dicho, es equivalente en esta teoría, en toda esta teoría de análisis, que bueno, le llamamos cálculo, pero en realidad es análisis. Análisis real es equivalente ver que la diferencia entre estos dos números reales es infinitamente pequeña, ¿cierto? Va de nuevo, dos números reales en esta estructura que conocemos algebraica, dos números reales son iguales o los puedes considerar iguales, el mismo, sí, solo si la diferencia entre ellos dos es muy pequeña o infinitamente pequeña, ¿cierto? ¿Eso cómo se dice? Pues que esa diferencia es menor que epsilon para cualquier epsilon. ¿Vale? Entonces, yo ya les había dicho que esta prueba es muy sencilla porque consiste, ojo, fíjense nada más cuántos detalles se tienen que tomar en cuenta o tomar por hipótesis, que los voy a escribir. Para empezar, el primer detalle es que si tienes una función continua en un conjunto cerrado, ¿quién me dice que es un conjunto cerrado? A ver, en el chat,
¿Qué es un conjunto cerrado? ¿Quién se acuerda? Carlos, por ahí, Diana, Estefanía, Arturo, Andrea, ¿se acuerdan lo que es un conjunto cerrado? Más bien, no sé si lo vieron en cálculo 3. Pregunta, ¿vieron conjuntos abiertos y conjuntos cerrados? A ver, acuérdense que si vieron la definición formal, o sea, no una definición intuitiva, sino una definición formal, pues significa que sí vieron, pues tal cual, la definición de lo que es un abierto y un cerrado. ¿Lo vieron, Emanuel? ¿Te acuerdas? Lili, ¿tú te acuerdas haberlo visto en cálculo 3? Omar o Benjamín, ¿se acuerdan? ¿Qué es un conjunto abierto y qué es un conjunto cerrado? Bueno, grave error si dicen abierto es el que no tiene la frontera y cerrado es el que sí la tiene. Ah, Estefanía, sí lo viste, pero no te acuerdas muy bien, quizá lo vieron muy rápido. Y asumo que los demás también quizá no se acuerden o de plano no lo vieron porque acuérdense que estuvimos en pandemia el semestre pasado. Mucha gente de plano no lo ve, pues por no sé, porque no da tiempo, etcétera, pero eso es un grave error. En cálculo 3 tienen que ver la definición de conjunto abierto y conjunto cerrado, porque miren, es bien importante. Ojo, les decía, no solo es, abierto es el que no tiene la frontera y cerrado es el que sí. Para empezar, ese solo es un caso muy particular de ciertos conjuntos abiertos y ciertos conjuntos cerrados. En realidad, la definición la recuerdan. Sí, cerrado es que el complemento es abierto, ¿no? O dicho de otro modo me dirían, ay, exacto, Omar lo acaba de decir, eso es equivalente, es decir, que el complemento sea abierto es equivalente, dice Omar, a que un conjunto cerrado es un conjunto que contiene a todos sus puntos de acumulación, efectivamente. Es decir, es el conjunto unión sus puntos de acumulación. ¿Sí? Esa es una equivalencia perfecto. ¿A qué? A lo que yo dije, que es la definición, que es que el complemento sea abierto. ¿Ok? Ojo, el complemento, ¿sí? Porque muchas veces uno se confunde y dice, un conjunto cerrado no puede ser abierto. ¿Y qué creen? Sí hay conjuntos cerrados y abiertos. Por eso les decía que entendamos bien las definiciones. Freddy sí lo vio con lo de bolas, es decir, bolas en realidad son las famosas vecindades o discos, ¿sí? O en R3 las famosas, pues, esferas sin la cáscara, les digo yo. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto rapidísimo? A que si F es continua, usaremos, entonces para la prueba usaremos, lo voy a escribir, ¿qué vamos a usar? Lo primero, que toda función continua en un conjunto cerrado es uniformemente continua. Si este es un cerrado, D es un cerrado, como D es un conjunto cerrado, es decir, bla, 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 contiene a sus puntos de acumulación, su complemento es un abierto, etcétera, etcétera. Entonces, como D es cerrado, la función no solo es continua, sino es uniformemente continua. A ver, la última vez que les dije uniformemente continua cometí una imprecisión, por no decir un error. Por eso siempre les digo que no se pierdan las clases posteriores, porque cuando yo reviso el video y me doy cuenta que cometo un error, pues las clases posteriores lo corrijo, ¿ok? Y eso creo que, bueno, siempre lo hago, digo, salvo cuando de plano se me olvida, pues no lo hago, pero si ustedes llevan esa secuencia del curso, por eso les digo en serio que es bien importante que vean los videos, no importa la hora, pero que lleven esa, o sea, más que secuencia, que los vean absolutamente todos, repito, porque corrijo imprecisiones o de plano errores. Muchas veces ustedes me los marcan, lo han visto, pero otras veces yo se los marco a ustedes después. Entonces, cuando vi continuidad uniforme, les dije que es lo mismo que continuidad, solo que recuerdan continuidad para toda epsilon, ya iba a decir epsilon, para toda epsilon existe una delta de epsilon, ojo, aquí fue mi imprecisión, que depende del punto, entonces F es continua en el punto X sub 0, si para toda epsilon
existe esta delta, ¿no? Tal que cuando la norma de x menos x sub 0 es menor que delta, pues resulta que entonces la norma de las imágenes, o sea, la norma de f de x menos f de x0 es menor que epsilon, ¿sí o no? Entonces, lo primero es, en la continuidad, aquí dice f es continua en el punto, en x sub 0. Entonces, la continuidad en un punto, les decía, tú me das la epsilon para toda epsilon, tú me das la epsilon y yo te doy la delta, pero la delta depende de la epsilon que me diste y del punto en la continuidad normal, digamos, en la continuidad usual clásica. Pero la continuidad uniforme, yo ese día les dije, te vuelves independiente del punto y de la epsilon. La imprecisión es que no te vuelves independiente de la epsilon, solo te vuelves independiente del punto. Es decir, la delta, esta delta de aquí, sí depende de esta epsilon, pero va a ser completamente independiente del punto. No depende del punto x0, es decir, aquí le puedes poner x0 o le puedes poner x1 o le puedes poner x sub 20, le puedes poner cualquier, mucha gente le pone y o z, y entonces aquí va f de x menos f de z, z vector, ¿sí? Entonces, la delta no es independiente de la epsilon, pero sí es independiente de los puntos. Entonces, para cualesquiera puntos que sean menores que delta de epsilon, ¿sí? O voy a ponerlo así, delta de epsilon, pues entonces sus normas, la diferencia de sus normas es menor que epsilon, ¿sí? Entonces, ¿se entiende lo que es una función uniformemente continua? Es una función continua, pero en todos los puntos, por supuesto, en este caso en todos los puntos de D, pero repito que la delta no depende del punto. Tú aquí puedes poner cualesquiera puntos, siempre y cuando cumplan la desigualdad, de inmediato se te cumple esta desigualdad en las imágenes. Y dense cuenta que en la continuidad usual eso no pasa porque dependes del punto específico. Y la continuidad uniforme es tan fuerte, pero tan fuerte, que no dependes del punto, repito, solo dependes de la epsilon, ¿sí? El ejemplo más típico de la continuidad uniforme es una función constante. Rapidísimo, y con eso iniciamos la prueba. Una función constante es uniformemente continua. ¿Por qué? Fíjense que z sea 1, o sea, constante. Z ya saben es f de xy y que valga 1, que sea una función constante. Yo digo que esta función es uniformemente continua, vamos a poner en cualquier dominio, en cualquier punto de un dominio rectangular. ¿Por qué? Pues hay que probar que para toda epsilon yo te tengo que dar la delta de epsilon y según yo, como es continuidad uniformemente continua, entonces, como es continua uniforme, entonces, para toda epsilon existe una única delta, es decir, esa delta es específicamente de esta epsilon, pero es independiente de cualquier punto, tal que si la norma de estos chavos es menor, estos son vectores, X es vector, Y es vector, recordemos que estamos en R2, si quieren aquí pónganle Z, por eso les decía, para no confundirnos. ¿Vamos bien, Estefanía, Lili, Emanuel? Diana, ¿vamos bien? Estoy dando un ejemplo de una función uniformemente continua, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque vamos a usar en esta prueba que como D es un dominio cerrado, entonces la función no solo es continua, sino es uniformemente continua. Freddy, ¿vamos bien?
Diana, ¿vamos bien? Ok. Entonces, fíjense, esto es lo que voy a usar y además voy a usar otra cosa que ahorita les explico. Esos son los dos argumentos fuertes de la prueba. Entonces, ejemplo, yo digo que la función constante 1 de dos variables, por eso puse z igual a f de xy, en cualquier dominio rectangular yo digo que es uniformemente continua. ¿Qué tienes que probar? Pues que dada una épsilon, a mí me dieron una épsilon arbitraria completamente, yo tengo que darles una delta tal que si la diferencia del vector x y del vector z es menor que delta, entonces la diferencia de f de x, lo voy a escribir más para acá para que quepa. Tal que si la diferencia del vector x menos el vector z es menor que delta, ¿qué tiene que pasar? Pues entonces la diferencia de imágenes, es decir, la diferencia de f de x menos f de z, tiene que ser como menor que epsilon. ¿Sí se ve? ¿Sí? Pregunta, ¿quién es la delta buscada? Fíjense, qué cosa tan maravillosa. ¿Cuánto vale f de x? Pues 1, porque es la constante 1. ¿Cuánto vale f de z? Pues no te importa quién sea z, es una función constante 1, vale 1. Por lo tanto, 1 menos 1 toda la vida para cualquier función es 0. Pregunta para todos. ¿0 es menor que epsilon para cualquier epsilon? Pues sí. De hecho, esa es la definición. Lo único que le pides al epsilon es justo eso, ¿no? Que sea mayor que 0, es decir, que 0 sea más chiquito que epsilon. Entonces, si se fijan, esta función no solo es continua, es uniformemente continua. ¿Por qué? Porque esta delta... no me han dicho quién es delta. Pues quien tú quieras, Adriana, porque realmente estos dos, la diferencia entre dos f's de cualesquiera dos vectores, como es función constante, es 1 menos 1, a fuerza siempre va a ser 0. Entonces, cualquier delta te sirve realmente. Toma cualquier delta positiva, ¿sí? Si quieres, toma delta igual a epsilon sobre 2 o delta igual a epsilon, o sea, cualquier delta te sirve, porque si la diferencia de estos es pequeña, a ti no te importa, la diferencia de imágenes es 0, porque la diferencia de imágenes va a ser 1 menos 1, ¿sí se ve? Entonces, repito, el ejemplo típico de una función que es uniformemente continua es una función constante. ¿Por qué? Porque nuevamente la delta, si se fijan, no depende de los puntos, ¿sí? Yo cometí la imprecisión en una clase de decir que tampoco dependía de la epsilon, precisamente porque pensé en este ejemplo. Si se fijan aquí, hasta es independiente del epsilon, pero no necesariamente eso pasa. Podría depender de la epsilon, ¿sí? Como en el caso, por ejemplo, de una función que es un plano, dependes de la epsilon, es decir, la delta que te doy, pues depende de qué epsilon me hayas dado, y ahorita lo van a ver muy claro en la prueba. Sí, la delta que te doy depende de la epsilon que me hayas dado, pero no depende para nada de los puntos. ¿Se entendió? Ok, Estefanía, vamos a la prueba. Les decía, ¿qué voy a usar? Pues voy a usar este hecho, que como estamos en un cerrado, este es un teorema que se prueba en cálculo 3, entonces esta función no solo es continua, sino es uniformemente continua. Repito, ¿por qué? Se prueba que es porque D es un cerrado. Y claramente esta función es acotada. Sí, si no, no tendría chiste, ¿ok? Para que exista su ínfimo y su supremo. Entonces, esta función es uniformemente continua, ¿va? Eso no lo vamos a probar, repito, se prueba en cálculo 3, solo lo vamos a usar,
¿sí? Ahora, si quieren, les hago después un video que sería de cálculo 3 de esa prueba. Es decir, como si el dominio es un conjunto cerrado, entonces forzosamente, y tu función es continua, claro, entonces forzosamente no solo es continua, es además uniformemente continua. Es decir, la delta puede llegar a ser independiente de los puntos. Ok, repito, entonces ahora sí la prueba. Es suficiente probar qué cosa, por aquello que yo les dije, ya estoy usando muchas cosas que usé en clases anteriores. ¿Se acuerdan de algo que yo les dije que le llamaba teorema del empujón? Que en realidad es una propiedad, nuevamente, del análisis, ¿ok? Que yo les dije, esa propiedad se llama propiedad de Cauchy, ¿sí? Propiedad de sucesiones de Cauchy. ¿Qué me dice eso? Pues a grandes rasgos lo que me dice esa propiedad, y se los digo porque eso lo voy a usar también en la prueba, es lo único que voy a usar aparte de la continuidad uniforme, ¿ok? ¿Qué voy a usar? Y esto se los digo porque en realidad me facilita la prueba. Ustedes, tal vez yo cometí el error de nunca hacérselos explícito, de pensar que ustedes, o sea, de darlo por hecho, de suponer que ustedes lo daban, ya lo sabían, y lo debí de haber hecho explícito. ¿A qué me refiero? A que podemos ubicar toda suma inferior y toda suma superior como un número real. Es decir, lo podemos ubicar en la recta real. Sí, siempre lo estuve haciendo, pero nunca lo dije. Y eso estuvo mal de mi parte. Debo decirlo. Entonces, siempre en la recta real puedes ubicar a las sumas superiores, repito, y a las sumas inferiores. Entonces, la propiedad de Cauchy de la que les estoy hablando es aquella que me dice, si tú tienes un conjunto de números reales acotado, si quieres a este conjunto llámale A, son los rojos o los rosas. Si tienes un conjunto acotado, sea una sucesión, si quieren vamos a ponerle así para que sea ordenado, sea una sucesión de números reales acotada, ¿va? Sí, es decir, A es una sucesión de números reales, digamos desde el igual a 1 hasta infinitos en los naturales, ¿no? A sub 1, A sub 2, etcétera. Aquí está ahí. Entonces, ¿cuál es la propiedad de la que les estoy hablando? Que si tienes una sucesión o un conjunto, en este caso acotado infinito, y encuentras una subsucesión o un subconjunto de este conjunto, entonces, si llegaras a encontrar o si existiera, si existe un subconjunto B de A, ¿sí? Por eso dije subconjunto, tal que B es estrictamente decreciente, ¿sí? O bien B es estrictamente creciente, si quieren lo hacemos primero así. Si existe un subconjunto tal que sus elementos, obviamente, es estrictamente creciente, si se ve estrictamente creciente, es decir, una subsucesión de esta subsesión que es creciente, entonces converge al supremo, ¿sí? Entonces, sí, entonces esa es la propiedad de Cauchy, que si existe una subsucesión, si quieren llámenle A y K, ¿ya vieron por qué A y K? Porque ahí son elementos de aquí, porque es subsucesión de A mayúscula, pero a la vez solo tomo algunos, por eso uso el índice de arriba, ¿sí? ¿Sí han visto esta manera de denotar subsucesiones? Con dos subíndices, el de abajo que me indica el número de la original y el de arriba de la nueva subsucesión. Entonces, esta es una subsucesión B
que igual cava desde en los naturales, ¿no? ¿Sí? Entonces, si esta subsucesión es creciente estrictamente, ahí se me fue la pantalla. Ok, si esta subsucesión es creciente, ay, perdón, la estoy haciendo de creciente. Si es creciente estrictamente, entonces converge al supremo, ¿va? O sea, este es el límite. ¿Quién es el supremo? La más pequeña de las cotas superiores, ¿sí? ¿Se entendió la propiedad de Cauchy? Va de nuez, que si tienes una subsucesión creciente, entonces el límite de esta subsucesión, el límite de A y K, cuando K tiende a infinito, es el supremo, ¿sí? ¿El supremo de quién? Pues de A, ¿sí? El supremo de A. ¿Se entendió? Eso es lo último que voy a usar. Ok, entonces ahora sí, manos a la obra. Vamos a usar que la función es uniformemente continua y vamos a usar esta propiedad de Cauchy. Es decir, yo a esta propiedad les decía, le llamo del empujón. ¿Por qué del empujón? Porque dense cuenta que si tú tienes tu conjunto A acotado y tienes una subsucesión, si la subsucesión es creciente, como que lo empujas al supremo, y si la subsucesión es decreciente estricta, pues va a converger al ínfimo. Si este es el supremo y este es el ínfimo. Lo único que necesitas es que la sucesión sea en verdad creciente, o sea, creciente estricta o decreciente estricta, para que te topes por fuerza con el ínfimo o con el supremo, ¿va? ¿Se entendió, Maritza? Ok, Diana, ¿se entendió? Andrea, Emanuel, ¿se entendió? Ok, vamos a empezar la prueba entonces. No olviden estas dos cosas que voy a usar. Ok, entonces, ¿es suficiente para la prueba? Nosotros queremos probar que este número es igual a este, ¿no? Pero este es el supremo de las sumas inferiores y este es el ínfimo de las sumas superiores. Fíjense bien, por este teorema del empujón, que en realidad es una propiedad de Cauchy, tú puedes graficar en la recta real todas las sumas superiores y todas las sumas inferiores, ¿no? Por aquí andan las sumas superiores y por aquí andan tus sumas inferiores de esta función en este dominio, obviamente dependiendo de cada partición, ¿sí? ¿Sí? Dependiendo de cada partición, ¿sí? Entonces, cada suma superior la ubicas en la recta real, cada suma inferior la ubicas. ¿Qué sucede si alguien llega, en este caso yo, y les digo, oigan, ¿qué creen? Pregunta, ¿este es un conjunto de números reales acotado? Tanto las sumas inferiores como las sumas superiores. Me dirían, sí, sí, ya lo hemos visto, ¿no? O sea, los dos son conjuntos acotados, tanto superior como inferiormente cada uno, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ya sabemos que existe el supremo y el ínfimo. Lo único que hay que probar es que verdaderamente el supremo y el ínfimo, el supremo de este conjunto y el ínfimo de este conjunto en verdad están súper cerquita. ¿Cuán cerquita? Pues infinitamente cerca. ¿Sí? Y eso es muy fácil de probar si encontramos una subsucesión de sumas superiores que es estrictamente decreciente y que converge, por supuesto, al ínfimo, y además encontramos, es decir, vamos a encontrar una partición que además va a ser la misma, y esa misma partición va a ser una subsucesión de sumas inferiores que va a ser creciente estrictamente. Acuérdense que esta es decreciente estricta y por lo tanto converge al ínfimo. Esta va a ser creciente y ¿qué creen? Va a converger al supremo, obviamente,
Y lo que vamos a ver es que en realidad son el mismo. ¿Por qué? Porque su cercanía, es decir, la suma superior para esta partición menos la suma inferior de esta partición, esto es menor que epsilon. ¿Sí? ¿Sí se ve? Para toda epsilon. Y ojo, ojo, como esta va a ser una sucesión creciente y esta va a ser una subsucesión decreciente de las sumas inferiores y esta de las sumas superiores, pues ya acabaste, ¿sí? Por la propiedad de Cauchy. ¿Se entiende lo que voy a escribir formalmente? Entonces, por demostrar que existe una partición en este dominio, obviamente, tal que esto menos esto es menor que epsilon para toda epsilon y ya acabaste. ¿Cómo la ven? Sí lo podremos probar que esto menos esto es menor que para una cierta partición. Oye, Adriana, ¿pero a poco para una partición te garantiza? Sí, sí, porque acuérdense que si se cumple para una subsucesión y en esa subsucesión yo pruebo que el supremo y el ínfimo son iguales, pues ya atrapaste al resto, ¿no? Precisamente por la propiedad de Cauchy. Si acuérdense, el supremo y el ínfimo son únicos. Ok, entonces vamos a escribirlo. Ustedes me lo van dictando. Entonces, por demostrar, no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer ahorita. Lo van a ver en verdad qué rápido es por demostrar que existe una partición, o si quieren pónganle, es suficiente probar, ¿qué cosa? Aquí dice probar que existe una P partición, ¿de quién? Pues claramente de tu dominio, ¿sí? Que existe una P partición de D, tal que esto, ¿no? La diferencia entre sumas superiores de esa partición menos sumas inferiores de esa partición es menor que epsilon, ¿sí? Y repito, y por la propiedad de Cauchy, como esto es una subsucesión de las sumas superiores y esto es una subsucesión de las sumas inferiores, pues el arrastre, es decir, el ínfimo y el supremo acaban siendo infinitamente cercanos. O sea, el ínfimo de las superiores y el supremo de las inferiores, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo escribimos esto? Pues muy sencillo, demostración. Más bien, ¿cómo llegamos a esto? Según yo, sí me alcanza el tiempo de aquí a las 3. Fíjense, demostración o prueba. Demostración. Acuérdense que yo se los advertí. ¿Qué cosas dije que íbamos a usar? Pues la propiedad de Cauchy, básicamente aquí la estoy usando cuando digo es suficiente probar. Ahí la estoy usando. ¿Por qué? Porque la propiedad de Cauchy me ahorra el que yo tenga que escribir aquí supremo y aquí ínfimo, ¿sí? Sí se ve, por la propiedad de Cauchy no es necesario escribir aquí el supremo de esta, perdón, el ínfimo de esta menos el supremo de esta es menor que epsilon. No es necesario. ¿Por qué? Repito, por la propiedad de Cauchy. Ahora, de subsucesiones. ¿Qué otra cosa les dije que íbamos a usar? Lo repetí como 100 veces. Dije, son esas dos cosas, son esas dos cosas. La continuidad uniforme, exactamente. Entonces, fíjense, ahí va la prueba. Ya escribí hace rato, ustedes tienen una función continua, a ver, la voy a dibujar, ay, no sé dónde dibujarla. Aquí, miren. Tienen una sábana, fíjense, esta longitud, llámenle A, acuérdense que esto es de A, B, el intervalo A, B, el intervalo C, D, y a esta longitud llámenle B. ¿Saben por qué? Porque me voy a tomar la partición la partición homogénea, A divides entre N,
pedazos iguales, y B, esta longitud B, la divides entre M pedazos iguales. Entonces, en sí, la partición P buscada que nos va a servir es la homogénea. La homogénea entre N, A sobre N y B sobre M, ¿sí? Sí, acuérdense, entre N pedazos iguales y entre M pedazos iguales. Aquí fueron 2, aquí fueron 4, ¿sí? Entonces, ahora sí, demostración sea, ¿sí se ve? P la partición homogénea. No voy a escribir las coordenadas de cada uno de estos, pero ustedes sí saben cuánto mide el área de cada uno de estos rectángulos. ¿Cuánto mide? Pues B sobre N por A sobre, perdón, B sobre M por A mayúscula sobre N, ¿sí se entiende? Es decir, el área de estos rectángulos es A sobre N por B sobre N. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a probar esto? Algo bien importante. Tú tienes aquí tu sábana. ¿Ok? Tienes tu sábana. Entonces, yo digo que siempre es posible encontrar una vecindad, o sea, un entorno aquí en tu dominio de una cierta longitud, de modo que en esta vecindad, fíjense bien, en esta vecindad rectangular, en esta vecindad amarilla, ¿ya vieron? Yo digo que en esta vecindad, el ínfimo, esta vecindad llámenle I sub J, el ínfimo del rectángulo I sub J, ¿sí? Menos el supremo, o al revés, si quieren pónganlo al revés para que se vea más bonito, el supremo del rectángulo IJ menos el ínfimo del rectángulo IJ. Yo digo, ojo, que el supremo menos el ínfimo, esto no es necesario ponerlo en valor absoluto, porque esto siempre es mayor que esto y es positivo, pero es conveniente ponerlo para no perder estrictamente la formalidad. Entonces, yo digo que esto es súper chiquito, tan chiquito como tú quieras, siempre y cuando tu vecindad, tu entorno, sea tu rectángulo, de igual forma sea suficientemente pequeño. Es decir, delta pequeño, ¿sí? Si tú quieres, repito, que las diferencias aquí, las diferencias en las imágenes sean menores que épsilon sobre A por B, y ahorita les digo por qué épsilon sobre A por B, pues lo puedes hacer, simplemente tomas rectángulos muy pequeños, ¿no? Eso significa continuidad uniforme, que para toda épsilon, estos son elementos de, acuérdense, esto lo estoy viendo en la imagen. ¿Sí se ve? Entonces, para toda épsilon existe acá un tamaño adecuado, tal que todos los chavos de esta vecindad amarilla, a la hora que aplicas la función, van a dar acá, y sus diferencias son menores que épsilon sobre AB. Entonces, en vez de CA vamos a poner por continuidad uniforme, o como F es continua uniformemente, o es uniformemente continua, es lo mismo. Como F es uniformemente continua, entonces ya lo saben, para toda épsilon existe bla, 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 en particular para esta épsilon, ¿sí? En particular, como para toda épsilon se cumple, en particular para épsilon entre A, B. ¿Qué se cumple? Que si esto es pequeño, entonces existe vecindad en el dominio, ¿sí? Entonces existe una delta, acuérdense, de épsilon
pero que no depende del punto, eso es lo bueno, solo depende de esta epsilon, que de hecho es epsilon sobre AB, ¿sí? Existe una delta tal que si la diferencia en el dominio es menor que delta, entonces la diferencia de las imágenes es menor que epsilon. ¿Se entendió? ¿Ya vieron para dónde va todo esto? Déjenme borrar aquí la hipótesis y también esto. Nosotros ya dijimos, basta probar con que existe una partición cuya diferencia de sumas superiores menos sumas inferiores es infinitamente pequeña. ¿Sí se ve aquí que es una diferencia? Sumas superiores menos sumas inferiores de esa partición. Repito, ¿quién es la partición que nos va a servir? La homogénea. Entonces ya nada más defino las particiones, nos vamos al descanso y regresando vemos que esta partición en verdad, a la hora que hacemos las sumas superiores menos las sumas inferiores, en verdad nos va a dar lo que queremos, ¿sí? Entonces definamos la partición CAP, el producto de dos particiones, ¿sí? La primer partición P1, ahorita la escribo, y la segunda partición P sub 2. P1, ¿quién es? Tomas el segmento de A minúscula a B minúscula, lo recuerdan, ¿no? Era el segmento AB. Y esta longitud que es B menos A y que yo le llamé A mayúscula, la divides entre N, ¿sí se ve? Y entonces la longitud la divides entre N y empiezas 1, 2, ya sabes, por A sobre N, 3, etcétera, ¿no? Por A sobre N. ¿A quién es? A es la diferencia de B menos A. Sí, la longitud, esta longitud es A. Ahora, ¿cómo le llamé a esta longitud? A esta longitud le llamé B, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, la partición 1, ya saben, hasta n veces A sobre N, no importa. A es la longitud, repito, B menos A. Y finalmente, P sub 2 es la longitud B, la divides, ya sabes, entre M. No tiene por qué ser el mismo número de pedazos. M. M es un número natural. Acuérdense que las particiones son un número finito de puntos, ¿ok? Aquí ponen lo que tengan que poner, de modo que te quedan M, ¿sí? M puntitos, ¿ok? Si esto es el A sub 0, pues llegas hasta el M menos 1. Pero si este es el primero, pues llegas hasta el M, ¿ok? Y esta es la partición que vamos a tomar. Sí, la partición homogénea. Homogénea en el eje X y homogénea en el eje Y. Por lo tanto, con esto nos vamos al receso. Díganme cuánto es el área de cualquier subrectángulo IJ. El área de cualquiera, ¿cuánto es? ¿Quién me lo dice? Y con eso nos vamos. De cualquier rectángulo IJ. Como es homogénea, ¿cuánto vale el área de cualquier rectángulo? Pues esto por esto, ¿no? Bueno, esto por esto. ¿Sí? ¿Cuánto es eso, Lili? Pues A sobre N, ¿sí se ve aquí A sobre N? A sobre N, ok. El área sería A sobre N por B sobre M, ¿sí? El área de cualquiera de estos rectángulos. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer regresando del descanso? Terminar esta prueba. Ahora sí, aunque no me lo crean, en 2 minutos. ¿Ok? ¿Se entendió, Estefanía? ¿Se entendió qué partición di? Y apenas vamos hasta aquí, miren. Esto es por demostrar, acuérdense, por demostrar que existe una partición tal que bla, bla, bla. Como F es uniformemente continua, entonces el supremo menos el ínfimo lo podemos escoger menor que epsilon sobre AB.
Perfecto, Angie. ¿Sí? Regresando del descanso lo terminamos de escribir. Ya saben para dónde voy. Voy a escribir la suma superior de esta partición menos la suma inferior de esta partición. Sí, perfecto. Nos vemos en 10 minutos. En menos, en 8. Yo nada más tomo agua, ¿ok? Sí, no voy a detener la grabación. Nos vemos en 8 minutos. ¿Sí? Vale. No la detengo. Sí.
Ya regresé. Ok, entonces, fíjense, ya estoy de vuelta, déjenme borrar. ¿Recuerdan la partición? Sí. ¿Recuerdan lo que hay que probar? Sí. ¿Recuerdan las hipótesis? Sí, ok, entonces, no se preocupen, ahorita voy a escribirlo todo, bueno, lo más que pueda, obviamente. Fíjense, definitivamente necesito uno de esos pizarrones, si los conocen, bueno, los que había en la los que hay en la facultad, y no solo eso, sino hay unos del Instituto de Matemáticas, si los han visto, que son súper largos, igual que los de la facultad, pero además dobles. Atrás tienes otro o arriba, entonces yo necesito uno de esos. Ok, bueno, fíjense, una imagen dice más que 1000 palabras. De hecho, ahorita yo misma me hice una observación que es la siguiente. Como estás diciendo, Adriana, que tu función es continua por hipótesis, o sea, estamos probando la versión débil, entonces el supremo en realidad es un máximo porque es f de alguien y el ínfimo en realidad es un mínimo porque es f de alguien. Entonces, una imagen dice más que 1000 palabras. Teníamos el intervalo A, B, ¿lo recuerdan? Y a esta longitud, ¿cómo le llamábamos? ¿Quién me dice cómo le llamé a esta longitud? Es un número que es B menos A, pero yo le quise llamar A mayúscula, ¿sí? Y lo dividí entre una N que no sé cuál es, pero ahorita vamos a saber cuál es. Es decir, escogí la partición homogénea. A es B menos A, la longitud B menos A, ¿sí se entiende? Y aquí, ¿qué hicimos? Pues lo análogo, aquí tenía C, D, y a esto le quise llamar yo B. ¿Sí se acuerdan? Le quise llamar a esta longitud, le quise llamar B mayúscula, ¿sí? Y lo que hice fue dividir B entre M pedacitos iguales para que me quedara la homogénea, ¿ok? Entonces mi partición es una partición homogénea que le llamé partición homogénea P, partición homogénea, N, M. Aunque todavía no sabemos exactamente quién es N y M, son números naturales fijos. Ya regresamos, vénganse, ya regresamos. Ok, entonces fíjense. Esto en verdad van a ver que una prueba nunca la habían visto tan clara, digamos. Ahí sí, no parece tan homogénea, pero créanmelo, sí es homogénea. Es que me quedaron un poquito chuecos, pero créanme que sí es homogénea. Entonces, N y M no tienen para nada por qué ser iguales, ¿ok? Y aquí la longitud B, pues no es otra cosa más que la diferencia entre D y C. Acuérdense que esto es C y esto es D, entonces D menos C, ¿no? Eso es B, ¿sí? Entonces, la última pregunta que les hice antes de irnos al break fue ¿cuánto mide de área cualquier rectángulo, cualquier rectángulo de aquí de área? El rectángulo que quieras, IJ, como es partición homogénea, pues todos tienen la misma área, ¿no? Maritza, Estefanía o Angie, o bien Diana, Emanuel o José Carlos, o bien Manuel o Omar o Benjamín, díganme. ¿Cuánto vale el área de cualquier rectangulito I, J o I sub J? ¿Cuánto vale el área? Está muy fácil. ¿Cuánto vale el área de cualquiera de estos subrectángulos? I, J. Pues vale esto por esto, pero esto es B sobre M, ¿sí o no? Y esto es A sobre N. Por lo tanto, el área, exacto, el área de cualquier IJ, de cualquier rectángulo, me estoy saltando la R de rectángulo, IJ es A entre N por B sobre N. Y eso lo vamos a ocupar. ¿Por qué lo vamos a ocupar?
Pues porque ya estamos por terminar, vamos a concluir la prueba de que si tienes aquí una función continua, déjenme ahora dibujarla un poquito al revés de como la dibujé hace ratito. Esta es la partición que le llamé partición NM. Esta es mi sábana. Acuérdense que la hipótesis es que es una función continua, es decir, es una sábana sin hoyos, ¿no? Diría uno de mis profes, una sábana de ricos, él así decía. Es decir, una sábana sin hoyos, ¿no? La sábana esta no tiene hoyos. ¿Sí? ¿Quién es la sábana? Pues la imagen de cada uno de estos puntos. Cada uno de estos X, Y tiene una imagen aquí. Y como la función f, esta es la gráfica de f, la función es uniformemente continua, pues resulta que para cualquier vecindad que tú elijas de aquí, de la imagen, un radio de vecindad, que si quieres llámale epsilon, ahí sí, es más, llámale epsilon sobre sobre AB, así llámale, como para todo se cumple, pues entonces en particular para epsilon entre AB, ¿ok? Entonces, para ese radio, que es un número real, oye, pero es que yo quiero que sea chiquito, pues entonces que epsilon, escógelo muy chiquito, escógelo como 1 entre 1.000.000. No, pero es que epsilon quiero que sea más chiquito. Ok, entonces escógelo como 1 entre 2.000.000 o 1 entre 10.000.000, etcétera. Epsilon, entonces para toda epsilon existe ¿qué cosa? Una cierta delta, que es una vecindad aquí, un radio de vecindad tal que todos estos chavos, la diferencia de sus alturas es menor que esta epsilon, ¿cierto? Eso es que sea continuo, y que es uniformemente continua, es que, ¿qué crees? Que esa delta no depende de dónde esté, solo depende de esta epsilon. Entonces vamos a escribirlo, les decía. Ahora sí, para toda epsilon, en particular para epsilon sobre AB, esta A y esta B, ¿qué se cumple? Fíjense, como F es uniformemente continua, fíjense bien, les decía, aquí dice uniformemente continua, unif, cont. Entonces, para toda epsilon, bla, 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 ojo, dense cuenta de algo. La diferencia, aquí tomas tus dos puntos, yo le llamé X y Z, entonces, para toda epsilon, que le llamamos epsilon sobre AB, obviamente positiva, existe una delta de esa epsilon, por supuesto, ¿sí? Positiva, tal que, ¿qué cosa? Si X vector, este es X vector, menos menos Z, esto es Z vector, ¿sí? Así le quise llamar Z, ¿sí? Y a este le quise llamar X vector. Entonces, tal que si la diferencia o la norma de la diferencia entre X y Z es menor que delta, ¿sí o no? Obviamente que esta delta de esta epsilon, ¿qué pasa? Entonces, F de estos chavos es menor que epsilon, en particular que esta epsilon, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Que es epsilon sobre AB. Yo la escogí como se vale para toda epsilon, en particular para esa epsilon que me des entre A por B, ¿sí? Entonces, la diferencia, o sea, el valor absoluto de F de X menos F de Z es ¿cuánto? Menor que epsilon sobre A por B, ¿sí? Eso ya se cumple. O sea, para esta epsilon sobre AB ya existe esta delta de esa epsilon, ¿sí? Tal que si estos chavos cumplen esta diferencia, entonces estos cumplen esta, ¿sí?
Pero ojo, recordemos lo que yo les dije de la continuidad uniforme, que cualesquiera dos vectores que cumplan esta diferencia, sus diferencias de imágenes, pues van a cumplir esta desigualdad, ¿sí? ¿Sí? La continuidad uniforme, ¿qué me dice? Que no importa dónde te pongas, no importa, por eso no le llamé X sub 0, puede ser aquí, o puede ser en este rectángulo, o puede ser en este, o puede ser en este, o puede ser en cualquiera, no importa el rectángulo que te tomes, en cualquiera de ellos, mientras la diferencia entre estos dos sea menor que esa delta, ya la hiciste. Eso te implica que la diferencia de imágenes es pequeña, ¿sí? ¿Por qué repito? Por la continuidad uniforme. Entonces, puedes tomar X y Y aquí, X y Z, perdón, aquí en este, o puedes tomar X y Z aquí, o puedes tomar X y Z aquí, no importa. No importa dónde los tomes, el chiste es que cumplan esa delta de esta epsilon, ¿sí? De esta epsilon. ¿Sí? Entonces, ahora sí, como para cualesquiera de ellos, esta delta, ojo, esta delta yo no la puedo escoger, ya me la dan en función de la epsilon que yo propuse. Bueno, no que yo propuse, que es cualquiera más bien. Que es cualquiera, pero es esa cualquiera entre A sobre B, ¿va? Entonces, dense cuenta de algo, de que yo lo que necesito es en realidad que el supremo menos el ínfimo sean menores, ¿sí o no? Eso es lo que yo necesito. ¿Para qué? Para después probar lo que bla, bla, bla quiero. Ya casi acabamos. Entonces, ok, entonces, ¿qué necesitamos? No nada más que f de tal y f de tal sean menores que tal, sino necesitamos que el supremo menos el ínfimo sean menores que epsilon sobre AB. ¿Se podrá? ¿Se podrá? Pues claro que se puede, siempre y cuando, ¿sí? Tú puedes escoger la epsilon que a ti se te dé la gana, en particular aquella epsilon que sea mayor que el supremo menos el ínfimo. ¿De quién? Pues de los rectángulos respectivos, de cualquier subrectángulo. Ok, a ver, entonces voy a escribirlo. Entonces denme chance de borrar el dibujo, ¿sí? Para que pueda escribirlo. Entonces, esta es, como F es uniformemente continua, pasa esto, ¿no? Ahora, como eso se cumple para toda epsilon, acuérdense, para toda epsilon, pues en particular, ¿sí o no? Queremos, en el fondo lo que queremos es que cada uno de estos volúmenes, fíjense, área de la base, que es esto, A entre N por B sobre M, por la altura, ¿sí o no?, del ínfimo y la altura del supremo, es decir, el supremo menos el ínfimo del rectángulo IJ, ¿sí o no? ¿Quieres que esta diferencia, sí o no? ¿Quieres que esta diferencia, la del supremo de IJ, menos el ínfimo en el rectángulo IJ, lo voy a poner en valor absoluto, queremos que eso sea menor que epsilon sobre AB? Pregunta, ¿se puede? ¿Se puede? ¿Se podrá? ¿Cómo ves, Farid? O bien, Diana, ¿tú cómo ves? ¿Se podrá elegir de manera que el supremo menos el ínfimo sean menores que epsilon entre AB? Creo que eso ya lo había escrito. Siempre se puede elegir una partición suficientemente fina, es decir,
que mis rectángulos de aquí sean muy pequeños, acuérdense, tal que para cualquier diferencia que tú escojas aquí, llámale epsilon, la diferencia entre este y este, que sea epsilon, siempre va a existir, llámale epsilon sobre AB o sobre A por B, siempre va a existir una medida, una delta apropiada, tal que F de todos estos, yo sé que van a decir la delta es circular, es decir, me da una vecindad circular, un entorno circular, no un entorno cuadrado, pues no importa, tú refinas más tu partición, la haces más fina y claramente si estos de aquí, los de adentro, tienes aquí un círculo, pues te tomas una partición aún más fina, es decir, un cuadrado dentro de un rectángulo dentro del círculo, de modo que todos estos, su diferencia sea menor que delta de epsilon sobre AB. ¿Sí? Entonces, siempre es posible, vamos a escribirlo, ahora sí. Repito, ¿por qué? Pues porque te puedes acercar en tu sábana, en tu montaña, tanto como tú quieras, ¿sí? De modo que esta diferencia la hagas muy pequeñita. Y entonces el supremo de aquí menos el ínfimo de acá, tú lo puedes hacer la diferencia tan pequeña como tú quieras. ¿Por qué? Repito, porque la función es continua. Y como además de ser continua, es uniformemente continua, pues es la delta, esta epsilon la puedes aplicar en cualquier punto. Ok, ahora sí ya casi acabamos. Entonces vamos a escribirla. Dicen, ya casi acabamos, no hemos escrito nada. Sí, fíjense. Entonces, como F es continua, ¿sí o no? Lo acabo de decir. Podemos elegir, ¿sí? O bien sí, podemos elegir ¿qué cosa? Podemos elegir la epsilon que satisfaga, la epsilon, así pónganle, la epsilon tal que o que satisfaga que el supremo en el rectángulo IJ, entonces como F es continuo, entonces podemos elegir para cada IJ, ¿sí? Para cada IJ y después se van a dar cuenta que como es un número finito, en realidad puedo elegir una nada más. Entonces, tal que el supremo de IJ menos el ínfimo de IJ, de ese rectángulo, sea menor que epsilon sobre AB. ¿Sí? ¿Queda claro que lo podemos elegir? ¿Sí? Porque se cumple para toda epsilon. En particular, para la epsilon que yo elija, cuyo supremo sea menor que el ínfimo. De hecho, como es continuo, el supremo es en realidad el máximo, acuérdense. El máximo en el rectángulo IJ, o sea, es F de alguien, ¿sí o no? Es F de una cierta alguien y el ínfimo también, porque la función es continua. No solo uniformemente, sino en particular es continua, ¿ok? Continua. Entonces, el ínfimo se vuelve el mínimo, ¿sí? Del mismo subrectángulo, por supuesto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, siempre podemos escoger la epsilon que querramos, tal que el máximo menos el mínimo, y va a ser F de alguien, ¿sí? Este es F de alguien y este es F de alguien, sea menor que epsilon sobre A por B. Díctenme la última parte. Ahora, ¿qué más hacemos? Esto es solo en el rectángulo IJ, pero esto lo tenemos que hacer en cada uno de ellos, ¿sí o no? Entonces hacemos la suma, ¿les parece? Entonces, lo primero antes de eso es, vamos a multiplicar, esta es la diferencia de alturas, ¿ok? La diferencia de alturas. Vamos a multiplicar por el área de la base, ¿ok? Entonces, el máximo de IJ, que es un F de alguien, menos el mínimo de IJ, que es un F de alguien, ¿ya vieron? Que es un F de alguien,
Esto es menor que epsilon por AB y multiplico por un número positivo de ambos lados la desigualdad. ¿Por qué número positivo? Por A, por B, AB, A entre N por B sobre M, ¿sí? O sea, multiplico por el área, ¿sí se ve? A, B sobre NM, ¿sí? ¿Sí se vio? Entonces multiplico por el área. Luego, eso lo hago para cada I y para cada J. Para cada I y para cada J se cumple la desigualdad estricta. Por lo tanto, hago la suma, ¿ok? Entonces, aquí puedo quitar valor absoluto, recuérdenlo, porque el máximo siempre es mayor o igual que el mínimo. Entonces, puedo quitar valor absoluto, ¿se ve? Entonces, ahora sí, esto lo hago la suma para I y J, que van desde 1 hasta N, M. ¿La suma de quién? Pues del máximo menos el mínimo en el rectángulo IJ multiplicado por el área de la base. Pero el área de la base es A entre N por B sobre M. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? De este lado. Y eso es menor, sí, ya casi acabamos, eso es menor que pues la A se me va con la A, la B se me va con la B y eso es menor que epsilon sobre N por M, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo? Se me respeta la desigualdad porque todo es positivo. Entonces me respeta la desigualdad estricta. Ahora, ¿qué hago? Pues ya nada más lo distribuyes, lo multiplicas por y por ¿y qué te da? Voy a escribirlo arriba, ya acabamos. Acabamos hasta temprano para que puedan descansar un ratito y se vayan a su otra clase. Entonces, fíjense bien. La suma, lo voy a escribir aquí, la suma, distribuyo por y luego menos por sí, toda el área de la base, ¿ok? Entonces me queda la suma de IJ desde 1 hasta N, M. Ya saben que eso, de hecho, eso de una vez anuncio, spoiler, lo voy a usar en la segunda parte de la prueba, que esa no se preocupe, no la voy a ver hoy. Ya hoy fueron suficientes pruebas. Esto en realidad, acuérdense, es la suma de la suma. O sea, esto en realidad se va a convertir en una doble suma. Pero bueno, ahorita dejémoslo así. Del máximo en el intervalo IJ, en cada intervalo IJ por el área de la base, que es AB sobre NM, ¿ok? Menos, menos, pues es menos. Acuérdense que la suma se distribuye y aquí ponemos el mínimo de IJ por, otra vez, el área que es ABNM, ¿sí? Y esto es la suma desde desde I y J igual a 1 hasta NM. Ok, pero ya terminamos porque ya vieron quién es y quién es Esto es menor que, porque se nos sigue respetando la desigualdad. De aquí partimos, acuérdense. Lo que Borré decía en la prueba, podemos elegir epsilon sobre AB tal que, sí o no, el máximo menos el mínimo, siempre lo podemos hacer. Oye, pero es que estos tienen que ser muy chiquitos. Lo puedes hacer, porque esto se cumple para toda epsilon, en particular para la que tú necesitas, de manera que el máximo del rectángulo IJ menos el mínimo, obvio, de ese rectángulo, de ese mismo rectángulo, sea menor que lo que tú necesitas, ¿sí? Entonces, distribuimos, ya vieron, y se me sigue respetando la desigualdad, que es epsilon sobre N por M. Y ya acabamos. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que ya acabamos? ¿Por qué ya acabamos? A ver, ¿quién me dice por qué ya acabamos?
Esto en realidad son las sumas superiores, ¿sí o no? Menos las sumas inferiores, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Las sumas superiores menos las sumas inferiores. ¿Sí están de acuerdo? Miren, o simplemente obsérvenlo, esta es la suma superior, ¿sí? De la partición P I sub J o NM, como lo quieran llamar, y este es la suma inferior de esa misma partición, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y pues creo que ya terminamos. A ver, espérenme. Por aquí deberíamos de poder factorizar. Ok. Por aquí deberíamos de poder factorizar un m por m. Espérenme tantito. Sí, creo que sí lo podemos factorizar, ¿no? Bueno, el chiste es que aquí me queda sumas superiores para esta partición. Sí, sumas superiores, ok, para esta partición, menos sumas inferiores para esta partición, ¿ok? Sumas superiores menos sumas inferiores, ¿sí? Por ahí debí de haber partido desde aquí, fíjense, en la, como se cumple para todos, fíjense en particular para epsilon sobre AB y por M por N, ¿no? Como se cumple para toda epsilon, en particular para esta, y entonces aquí voy cargando por N por M, ¿ya vieron? Y aquí me queda por N por M, bueno, desde aquí se me va la N, se me va la M, y me queda la epsilon sola, ¿no? ¿Sí? Entonces ya nada más, pues, de favor agréguenle, aquí donde puse que el máximo menos el mínimo, en vez de dejar solito epsilon sobre AB, pónganle M y N. ¿Ok? ¿Qué M y qué N necesito? Pues las necesarias, valga la redundancia. ¿Cuáles voy a poner aquí? Las necesarias para que el máximo menos el mínimo sea menor que esa epsilon, ¿ok? ¿Sí? Y entonces, pues ya acabamos, ¿no? El máximo menos el mínimo por el área de la base. Me queda aquí esto menos esto menor que epsilon. ¿Sí están de acuerdo? Sí, aquí nada más me faltó multiplicar por n por m para que aquí, a la hora de que cada uno de ellos lo multiplico por el área de la base, se me vaya no nada más la A y la B, sino la M y la N. ¿Ok? Aquí en este paso, ¿sí lo ven? Entonces, en vez de dejar la epsilon sobre AB, pongan por favor nada más epsilon sobre AB por M por N. ¿Ok? ¿Sí? Y ya ahora sí, ay, perdón. Si no, se me cayó mi lámpara. Si no, no se preocupen, nos va a quedar como resultado M entre N. Pero no importa, porque si epsilon es pequeña, pues epsilon entre M por N es mucho más pequeña. ¿Sí? O sea, esto en particular, si quieren así, déjenlo. Porque M y N son enteros, es más, déjenlo así. Si quieren, no corrijan. Y esto es menor que epsilon, ¿sí? ¿Sí se ve? Porque M y N son enteros, ¿sí? Y epsilon es cualquier número positivo, ¿sí? Entonces ya acabamos. Conclusión, esto es menor que epsilon. Sí, olviden lo que les dije de multiplicar por n y por m. No importa. Sí, porque epsilon sobre m por n es menor que epsilon. Y ya está. Sumas superiores de una cierta partición homogénea que le llamé m, n. Sí tienen razón, ni siquiera aquí lo tienen que poner. Todo estaba bien como lo escribí. Pero siempre me pasa que al final como que veo cosas raras, pero no, todo estaba perfecto. Entonces, las sumas superiores de esta partición menos las sumas inferiores de esta partición son menores que epsilon. O sea, en realidad, estas dos son la misma. Son la misma. Eso me implica forzosamente
que el supremo de estas es igual al ínfimo de estas, ¿sí? Por propiedad de Cauchy. ¿Sí? Y ya acabamos, ¿ok? Eso me implica forzosamente, ¿sí se ve? Que el supremo de estas, de las superiores, y de cualquier partición, ni siquiera voy a poner la partición, cualquiera, ¿ok? Menos el ínfimo de las, el supremo de las inferiores, ay Dios, y el ínfimo de las superiores, aquí sí de cualquier partición, ¿eh? Esto es menor que epsilon. Y hemos terminado, porque era lo que queríamos, ¿no? ¿Sí? Sin importar la partición. Oye, pero aquí dependes de la partición, sí, pero de aquí a acá ya no, por la propiedad de Cauchy. Acuérdense, este es un conjunto de números reales para cada n, para cada m. Este es otro conjunto o sucesión de números reales, ¿sí o no? Para cada n y para cada m. Es más, para cada partición que tengas. Este es un conjunto de números reales, este es otro. Están acotados, por lo tanto, esta de aquí, la partición homogénea me vuelve a las sumas superiores un conjunto decreciente y a las sumas inferiores un conjunto creciente. Por eso es que puedo usar propiedad de Cauchy, ¿sí? Porque la homogénea, repito, homogénea, la partición homogénea, no importa quién sea n ni quién sea m, la homogénea me satisface que a las sumas superiores la vuelve una sucesión decreciente y a las sumas inferiores una sucesión creciente. Y por Cauchy, esas sucesiones convergen al ínfimo y al supremo respectivamente. Y como ese es único, pues es el mismo. ¿Sí? Por la cercanía, vean la cercanía. Esto es infinitamente cercano, porque es así partí para toda epsilon, ¿se acuerdan? Ya lo borré, pero decía sea epsilon o partiéramos para toda epsilon, lo recuerdan, lo escribí aquí cuando escribí la definición de continuidad. Bueno, reescriban esta prueba, es muy bonita, desafortunadamente mis 10 minutos se convirtieron en casi 90 minutos, pero no me importa, ¿se entendió? Angie, Lili, José Carlos, Emanuel, Diana, ¿se entendió? Ok, ahora sí, perfecto. Nos vamos, ¿no creen que voy a probar que si es continuo ahora en una región elemental, entonces bla, bla, bla? No, lo único que voy a ver es que las curvas o gráficas de funciones de RNR, que es la frontera de mis regiones elementales, eso no me aporta área o volumen. Entonces, como no me aporta ni área ni volumen, mi profesor le llamaba conjuntos flacos a estas curvas, que no son superficies o sábanas o planos, son más bien espaguetis o alambritos, ¿sí se entiende? Entonces, si una función es discontinua en su dominio, en esos alambritos o sobre esos alambritos, ojo, mientras esos alambritos sea la unión a lo mucho numerable de gráficas, pues no me aporta ni me desaporta, creo que no existe esa palabra, no me quita ni me da área o volumen, por lo tanto la integral va a seguir existiendo. Y básicamente la prueba es la misma, solo que a estos máximos y mínimos les quitas un cachito, que qué cachito es, donde vas a meter a tu espagueti, ¿se entiende? O sea, a tu gráfica, a tu curva. Y ya vas haciendo la partición. El chiste de todo esto, véanlo, es que tu partición, aunque es homogénea, cada vez la vas haciendo más fina y más fina y más fina. Por eso es que el máximo menos el mínimo en realidad lo puedes hacer infinitamente pequeño, tan pequeño como tú quieras en tu gráfica, precisamente porque ahí la función es continua, ¿ok? Nos vemos el viernes, los dejo, sigan avanzando en su tarea. Ya no pude ver el teorema del valor medio, pero lo veo el viernes, porque el viernes sí hago ejercicios de la tarea. El teorema del valor medio lo pueden ir avanzando, viene en el Marsden.
y ese lo van a usar para un ejercicio específico de su tarea, que me parece que es el 7, y está muy bonita la aplicación. O sea que váyanse ustedes adelantándose, si pueden, por favor, y vayan estudiando, recuerden las regiones elementales. La siguiente sesión no voy a ver pruebas, voy a ver más bien cómo cambiar de regiones tipo 1 a regiones tipo 2, si es que eso es posible, y cómo hacerle para que sobre todo no nos equivoquemos a la hora de partir las regiones, ¿ok? Bueno, ni modo, hoy fueron puras pruebas, bueno, fue más bien una prueba, pero es que acuérdense que esta prueba se la debía. Ah, ok, perfecto, mañana van a ver ejercicios, yo le pedí que vieran ejercicios de la tarea, nada más que no sé cuáles vayan a ver, ¿ok? Eso se trabajaría, Mauricio, ¿sí? Ejercicios de la tarea, aunque no sé cuáles, ¿ok? Sí, pero ya le dije que por favor viera ejercicios de la tarea. Si bien a él no le gusta verlos completos, que por lo menos los inicie. Digo, para que les deje trabajo a ustedes, ¿ok? Bueno, nos vemos entonces el viernes. Nos veríamos nuevamente por Meet hasta que cambie la banda de mi transmisión. Yo les aviso, pero en principio por Meet. Hasta luego, que tengan buena tarde. Gracias a ustedes, Diana. Ok, sigan con la tarea, por favor, Freddy. Nos vemos. Adiós a todos, que estén bien, gracias a ustedes. Recuerden que esto lo grabo y lo subo. Voy a subir primero la del viernes, la segunda parte, y después subo esta sesión. Ok, ahorita dejo de grabar. Hasta luego. Voy a detener la grabación. Adiós, Benjamín. Nos vemos, Omar.